Firma aquí, dijo Gustavo Vega señalando la línea punteada al final del documento matrimonial, mientras el hombre inmóvil yacía conectado a máquinas en la cama de hospital. Elena Valverde miró el papel con angustia, luego al hombre inconsciente vestido con traje formal, y finalmente a su futuro suegro. Su mano temblaba sosteniendo el bolígrafo. «¿De verdad tengo que hacer esto?», susurró. «Ya lo discutimos, Elena. Sin un matrimonio legal, los fondos para el tratamiento de tu hermana desaparecerán. Firma ahora, o Camila pagará las consecuencias». 3 días antes de su boda, la vida de Elena había cambiado para siempre. Sebastián Vega, su prometido, había muerto en un accidente automovilístico mientras regresaba de su despedida de soltero. A los 28 años, Elena nunca imaginó que estaría vistiendo su traje de novia en un hospital, a punto de casarse con un hombre que jamás había dirigido más de 10 palabras hacia ella. Ricardo Vega, el hermano mayor de Sebastián, quien llevaba meses en coma. El funeral había sido una pesadilla. Elena apenas pudo mantenerse en pie mientras el ataúd descendía a la tierra. Fue entonces cuando Gustavo Vega, patriarca de la familia y dueño del imperio inmobiliario más grande de la ciudad, la apartó para hablar en privado. «Mi testamento es claro», le explicó sin rodeos. «La fortuna familiar solo puede pasar a un hijo que esté casado. Sebastián era mi opción, pero ahora solo queda Ricardo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», preguntó Elena todavía aturdida por el dolor. «Todo. El tratamiento de tu hermana cuesta una fortuna. Sebastián me contó sobre su condición. ¿Crees que cualquier seguro cubrirá una leucemia tan rara? Sin mi apoyo, Camila morirá. El ultimátum era claro: matrimonio con Ricardo o la muerte de su hermana». Elena había peleado, llorado y suplicado, pero Gustavo era implacable. Ahora vestida de novia junto a la cama de hospital, Elena sentía que vivía una pesadilla. El doctor Laura Herrera, neuróloga de Ricardo, observaba la escena con evidente incomodidad. Un notario comprobaba los documentos, mientras una enfermera ajustaba la vía intravenosa del paciente. Con un suspiro, Elena firmó el papel. «Felicidades, señora Vega», dijo Gustavo con una sonrisa fría. «Bienvenida oficialmente a la familia». Esa tarde, mientras los demás se retiraban, Elena permaneció sentada junto a la cama de su nuevo esposo. El único sonido en la habitación era el pitido constante de las máquinas que lo mantenían con vida. «Nunca quise esto», murmuró al hombre inconsciente. «Ni siquiera te conozco». Al salir de la habitación se topó con Sofía Martínez, el ama de llaves que había trabajado para los Vega por más de 20 años. «Señorita Elena, perdón, señora Vega», corrigió la mujer. «Sé que esto es difícil». «No tiene idea», respondió Elena secándose una lágrima. Sofía miró a ambos lados del pasillo antes de hablar en voz baja. «Hay algo que debe saber sobre Ricardo. No es como su padre o su hermano». «¿A qué se refiere?» «Antes de su accidente investigaba a su propio padre. Descubrió prácticas cuestionables en los negocios familiares. Creo que por eso terminó así». «¿Está diciendo que su accidente no fue accidente?» Sofía desvió la mirada. «Solo digo que tenga cuidado con don Gustavo. No es el hombre que aparenta ser, y Ricardo lo sabía. Por eso se distanciaron». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Hasta ese momento, solo había visto a Ricardo como el hermano mayor distante de Sebastián, el que nunca asistía a las reuniones familiares. Ahora, mirando a través de la ventana de la habitación del hospital, al hombre pálido e inmóvil, se preguntó quién era realmente su esposo. Esa noche, Elena visitó a Camila en el centro oncológico privado donde recibía tratamiento. Su hermana menor, de apenas 22 años, estaba más delgada y pálida, pero sonrió al verla. «¿Cómo fue?», preguntó Camila cuando estuvieron a solas. «Extraño», respondió Elena intentando sonar más fuerte de lo que se sentía, «pero está hecho. No puedo creer que hayas aceptado casarte con un hombre en coma. Y además, el hermano de Sebastián. Es como una telenovela». «Lo hice por ti», dijo Elena tomando su mano. «Tu tratamiento es lo único que importa. Pero ¿qué pasará cuando él despierte? Si es que despierta...». Elena no tenía respuesta para eso. Según los médicos, las probabilidades de que Ricardo recobrara la conciencia disminuían con cada mes que pasaba. «Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él»,
dijo finalmente. Lo que Elena no le contó a su hermana fueron las palabras de Sofía. Si era cierto que Ricardo había estado investigando a su padre, ¿qué secretos habría descubierto? Y más importante aún, ¿qué habría provocado realmente su accidente? Por primera vez desde la muerte de Sebastián, Elena sintió algo más que dolor y desesperación. Sintió curiosidad y miedo. Un mes después de la extraña ceremonia, Elena regresó al hospital con un libro bajo el brazo. Como cada tarde, saludó a las enfermeras que ya la conocían, entró a la habitación de Ricardo y tomó asiento junto a la cama. «Traje algo diferente hoy», dijo al cuerpo inmóvil. «Es una revista de arquitectura con proyectos sustentables. Creo que...» Sofía mencionó que te interesaban estos temas. La habitación respondió con el pitido constante de las máquinas. Elena suspiró y comenzó a leer en voz alta. Había convertido estas visitas en una rutina, en parte para mantener las apariencias que Gustavo exigía, en parte porque no sabía qué más hacer. «Elena», interrumpió una voz desde la puerta. Era la doctora Herrera. «Perdón, no quería interrumpir». «No se preocupe», respondió Elena, cerrando la revista. «Solo estaba leyendo un poco. Probablemente ni siquiera me escucha». «No estaría tan segura», dijo la médica revisando los monitores. «Los pacientes en coma a veces son conscientes de lo que ocurre a su alrededor. Tu voz podría ser un ancla para él». Elena miró al rostro pálido de Ricardo, su barba perfectamente recortada, gracias a los cuidados del personal. Alguien que no supiera la verdad pensaría que realmente era una esposa preocupada. «¿Puedo preguntarle algo, doctora? ¿Cómo era él antes del accidente?» La neuróloga la miró con curiosidad. «¿No lo conocías bien?» «Sebastián y él no eran cercanos», respondió Elena rápidamente. «Apenas lo vi un par de veces en reuniones familiares». La doctora Herrera se sentó al otro lado de la cama. Era diferente a muchos pacientes que recibo de familias adineradas. Amable, respetuoso con el personal, venía cada mes para sus revisiones de migraña. Mencionaba su fundación, proyectos en comunidades marginadas. «¿Fundación?», preguntó Elena sorprendida. «Sí, algo relacionado con arquitectura sustentable». El corazón de Elena dio un vuelco. Su especialidad como arquitecta era precisamente esa área, aunque los proyectos comerciales de Sebastián nunca se habían alineado con su pasión. Esa noche, Elena asistió a una recepción de la constructora Vega. Gustavo la presentó como la devota esposa de Ricardo, explicando a socios comerciales que el matrimonio había sido el último deseo de Ricardo antes de su accidente. Una mentira conveniente que hacía parecer a Elena como una santa, no como una mujer atrapada en un chantaje. «Sonríe más», le susurró Gustavo entre presentaciones. «Nadie creerá que eres una esposa enamorada con esa cara». «Es difícil fingir amor por un hombre que apenas conozco», respondió ella entre dientes. «No necesito que lo ames, solo necesito que cumplas tu papel para que los inversionistas no pierdan la confianza. Recuerda nuestro acuerdo». Elena se excusó para tomar aire en la terraza. Allí un hombre se acercó sosteniendo una copa de champán. «Elena Valverde, ¿verdad? O debería decir Elena Vega ahora». «¿Nos conocemos?», preguntó con cautela. Carlos Delgado, periodista de investigación. Conocía bien a Ricardo. «¿Qué quiere?» «Hablar sobre tu esposo». El verdadero Ricardo, no la versión que presenta Gustavo. Carlos explicó que él y Ricardo habían estado colaborando en una investigación sobre corrupción corporativa antes del accidente, enfocada en las prácticas de desplazamiento forzado que algunas constructoras usaban para obtener terrenos. Ricardo descubrió que su padre estaba involucrado, continuó Carlos. «Estábamos a punto de publicar cuando tuvo el accidente». «¿Insinúa que Gustavo tuvo algo que ver?» «No tengo pruebas, pero las coincidencias son sospechosas. Ten cuidado, Elena. Si te casaste con Ricardo, Gustavo debe tener planes para ti también». La conversación fue interrumpida por la llegada de Gustavo, quien miró a Carlos con evidente desprecio. «Delgado, creí haber dejado claro que no eras bienvenido en eventos de la familia». «Solo felicitaba a la novia», respondió Carlos con una sonrisa tensa. «Fascinante historia, por cierto, un matrimonio tan repentino». Después de que Carlos se marchara, Gustavo advirtió a Elena.
Aléjate de ese hombre. Está obsesionado con difamar nuestra empresa. Durante las siguientes semanas, Elena dividió su tiempo entre visitas a Camila, cuyo tratamiento mostraba lentas mejorías, su trabajo en un pequeño estudio de arquitectura y las visitas obligatorias a Ricardo. Las palabras de Carlos y Sofía la perseguían, haciéndola cuestionar todo lo que creía saber sobre los Vega. Una tarde, revisando los cajones de la mesa de noche de Ricardo en el hospital, encontró una tarjeta de presentación escondida en un libro. Fundación Nuevos Horizontes. Proyectos sustentables. Al reverso, una dirección escrita a mano. Al día siguiente, fingiendo un compromiso laboral, Elena visitó la dirección. Era una oficina modesta en un barrio alejado del centro financiero donde operaba el Imperio Vega. La recepcionista la miró sorprendida cuando se presentó. ¿La esposa de Ricardo? No sabíamos que se había casado. Una mujer mayor salió de una oficina interior. Soy Margarita Durán, directora ejecutiva en ausencia de Ricardo. Por favor, pase. En la oficina, Elena descubrió una faceta completamente desconocida de su esposo. Fotografías de proyectos de vivienda ecológica en comunidades marginadas, reconocimientos por innovación sustentable y equipos de arquitectos trabajando en nuevos diseños. Ricardo fundó esto hace 5 años, contra los deseos de su padre, explicó Margarita. Usaba parte de su fideicomiso para financiar proyectos que las grandes constructoras rechazaban por no ser suficientemente rentables. ¿Por qué no sabía nada de esto?, murmuró Elena más para sí misma que como pregunta. Ricardo era reservado sobre su trabajo, especialmente con su familia. Decía que su padre y hermano no compartían su visión. Elena observó una foto donde Ricardo, sonriente y saludable, inauguraba un proyecto de viviendas. Era difícil reconciliar esa imagen con el hombre inmóvil que visitaba diariamente. Por primera vez, sintió una conexión real con el desconocido que legalmente era su esposo. Esa noche, mientras leía en voz alta junto a la cama de Ricardo, notó algo que la dejó paralizada. Su mano, inmóvil durante meses, había movido ligeramente un dedo. ¿Estás segura de lo que viste?, preguntó la doctora Herrera, examinando los dedos inmóviles de Ricardo. Completamente, insistió Elena. Fue solo un dedo, pero se movió cuando estaba leyendo sobre el proyecto en Villa Esperanza. La médica realizó varias pruebas de respuesta neurológica sin resultados visibles. A veces ocurren movimientos involuntarios. No quiero darte falsas esperanzas, pero lo monitorizaremos más de cerca. Durante las siguientes semanas, Elena intensificó sus lecturas. Traía revistas de arquitectura, informes de la fundación que había visitado, e incluso periódicos con noticias sobre proyectos sustentables. La rutina le daba un extraño consuelo. Hoy inauguraron el complejo habitacional en Lomas Verdes, leyó una tarde. Margarita dice que fue tu proyecto favorito. 50 familias tienen casas ecológicas gracias a ti. Mientras leía, notó un sutil cambio en el monitor cardíaco. El ritmo se había acelerado ligeramente. Llamó a una enfermera, quien confirmó la variación pero no parecía preocupada. Pasa a veces cuando escuchan voces familiares, explicó. Es buena señal. La idea de que Ricardo pudiera estar escuchándola cambió algo en Elena. Sus visitas se volvieron más personales, menos mecánicas. Comenzó a contarle sobre su día, sus propios proyectos arquitectónicos e incluso sobre Camila. Tu padre cumplió su palabra sobre el tratamiento de mi hermana, le dijo una tarde. Los médicos dicen que está respondiendo bien. Ojalá pudiera agradecértelo personalmente. Estoy casada contigo por eso, después de todo. En casa, Elena investigaba más sobre Ricardo. A través de viejos recortes de prensa y conversaciones con Margarita, descubrió que Ricardo había abandonado la empresa familiar tras una fuerte discusión con Gustavo 3 años atrás. Desde entonces, había dedicado su tiempo a la fundación, financiándola con su patrimonio personal. Un día, mientras esperaba en la sala de quimioterapia, Camila la sorprendió con una pregunta directa. ¿Cuándo vas a contarme la verdad sobre tu matrimonio? ¿A qué te refieres?, respondió Elena tensándose. No soy tonta, Elena. Nunca mencionaste a Ricardo antes del accidente de Sebastián.
De repente estás casada con él mientras está en coma. Algo no cuadra. Elena miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Es complicado. Tengo cáncer, no estupidez, insistió Camila. Te está obligando Gustavo. ¿Tiene que ver con mi tratamiento? Con lágrimas en los ojos, Elena finalmente confesó el arreglo. Camila escuchó horrorizada. No puedo creer que hicieras algo así por mí. Debes anular ese matrimonio inmediatamente. No puedo, tu tratamiento. Al diablo con mi tratamiento, no vale tu vida. No es solo eso, admitió Elena. Al principio lo hice por ti, pero ahora hay más. Le contó sobre la fundación, las investigaciones de Ricardo contra su padre y las sospechas sobre su accidente. Creo que Gustavo está ocultando algo grande, y creo que Ricardo podría estar despertando. Carlos Delgado había continuado contactándola discretamente, compartiendo fragmentos de la investigación que él y Ricardo habían estado realizando. Según los documentos, Gustavo había utilizado tácticas intimidatorias para desplazar comunidades enteras donde planeaba desarrollos de lujo. Ricardo estaba reuniendo pruebas contra su propio padre, explicó Carlos durante un encuentro secreto en una cafetería. Tenía acceso a documentos internos que demostraban sobornos a funcionarios, falsificación de permisos ambientales e incluso amenazas a líderes comunitarios. ¿Por qué enfrentaría a su padre así?, preguntó Elena. Por principios. Ricardo vio cómo esas comunidades sufrían mientras los Vegas se enriquecían, pero también era personal. Su madre abandonó a la familia cuando él era adolescente, precisamente por las prácticas cuestionables de Gustavo. Sebastián nunca mencionó eso. Sebastián era como su padre. Elegía no ver la realidad. Mientras tanto, las presiones de Gustavo aumentaban. Insistía en que Elena asistiera a más eventos corporativos, preparándola para asumir un papel activo en la empresa cuando Ricardo despertara. También había comenzado a llevar inversores al hospital, presentando a Elena como la devota esposa que mantendría los intereses familiares a salvo. Una noche, tras un evento particularmente agotador, Elena se quedó dormida en la silla junto a la cama de Ricardo. En su sueño escuchó una voz débil llamándola. Al despertar sobresaltada, se encontró sola con el sonido habitual de las máquinas. Por un momento creí que me habías hablado, murmuró, acomodándose el cabello. Estoy empezando a imaginar cosas. Tomó la revista que había traído y comenzó a leer. Era un artículo sobre un congreso de arquitectura sustentable celebrado 3 años atrás. Entre los ponentes destacados estuvo la joven arquitecta Elena Valverde, cuyo proyecto de rehabilitación urbana ganó el premio a la innovación. ¡Qué coincidencia! Es un artículo sobre mí. Ni siquiera recordaba esta publicación. Mientras pasaba la página, un movimiento captó su atención. No fue su imaginación esta vez. Los dedos de Ricardo se movieron claramente, como intentando alcanzar algo. ¡Ricardo!, exclamó levantándose de un salto. ¿Puedes oírme? Su mano se movió nuevamente. Elena corrió hacia el pasillo gritando por ayuda. Cuando la doctora Herrera y las enfermeras entraron, Ricardo había abierto los ojos. «Está despertando», anunció la doctora, examinando sus pupilas con una linterna. «Después de todos estos meses, Ricardo Vega está volviendo con nosotros». Elena observó con una mezcla de asombro y terror cómo los ojos de Ricardo, confusos y desorientados, finalmente se fijaron en ella. Una débil voz ronca, apenas audible, pronunció lo que parecía ser su nombre. Su esposo había despertado, y Elena no tenía idea de qué sucedería ahora. Los primeros días después de que Ricardo despertara fueron un caos de médicos, pruebas y visitas controladas. Gustavo llegó inmediatamente tras recibir la noticia, apartando a Elena para hablar primero con su hijo. «Necesito unos minutos a solas con Ricardo», exigió a la doctora Herrera. «Solo 5 minutos», advirtió la médica. «Su condición sigue siendo delicada». Elena esperó ansiosamente en el pasillo. Cuando finalmente pudo entrar, encontró a Ricardo mirándola con una expresión indescifrable. Gustavo permanecía de pie junto a la cama con una sonrisa triunfal. «Querida, le he explicado todo a Ricardo», dijo Gustavo, «sobre su accidente, la trágica pérdida de Sebastián y cómo ustedes dos se casaron antes de que cayera en coma».
Elena palideció. Era una mentira completa. Ricardo necesita descansar, interrumpió la doctora Herrera notando la tensión. Demasiada información de golpe puede ser contraproducente. Cuando todos salieron, Gustavo tomó del brazo a Elena. Escúchame bien, Ricardo está confundido. Le dije que ustedes mantenían una relación secreta, que dejaste a Sebastián por él poco antes del accidente. Es la única explicación lógica para este matrimonio. Eso es completamente falso, protestó Elena. Es tu palabra contra la mía, y yo soy su padre. Si intentas contradecirme, revelaré la verdadera naturaleza de este matrimonio y el tratamiento de tu hermana terminará inmediatamente. Durante los siguientes días, Elena no pudo hablar a solas con Ricardo. Gustavo siempre estaba presente, reforzando su versión de los hechos mientras Ricardo escuchaba en silencio, su rostro inexpresivo. Una semana después, mientras Gustavo atendía una llamada fuera de la habitación, Elena finalmente tuvo su oportunidad. «Ricardo, sé que debes estar confundido», dijo rápidamente. «Lo que tu padre te contó no es cierto. Nosotros no...» «Te recuerdo», interrumpió él con voz débil pero clara. Elena se quedó paralizada. «¿Qué? No como mi esposa o la prometida de Sebastián. Te recuerdo del Congreso de Arquitectura en Monterrey hace 3 años, tu presentación sobre rehabilitación urbana sustentable». «¿Estuviste allí?», preguntó Elena sorprendida. «En primera fila. Quería hablar contigo después, pero complicaciones familiares me lo impidieron». Ricardo intentó incorporarse con dificultad. «Los médicos dicen que estuve en coma por casi 8 meses, pero recuerdo cosas, fragmentos. Tu voz leyendo sobre proyectos, hablando de tu hermana. No entiendo por qué estamos casados, pero sé que la historia de mi padre es falsa. Ricardo, yo...» La puerta se abrió, y Gustavo regresó. La conversación quedó interrumpida, pero la mirada que intercambiaron Elena y Ricardo contenía una promesa silenciosa. Hablarían nuevamente. Esa oportunidad llegó 3 días después, cuando Ricardo comenzó su terapia de rehabilitación. La doctora Herrera sugirió que Elena lo acompañara como apoyo, dándoles tiempo a solas, mientras Ricardo intentaba sus primeros pasos asistidos. «Mi padre dice que Sebastián murió en un accidente», dijo Ricardo mientras se sostenía con dificultad de las barras paralelas. «¿Es cierto?» «Sí», respondió Elena. 3 días antes de nuestra boda». Ricardo se detuvo, respirando con dificultad por el esfuerzo. «¿Y luego te casaste conmigo mientras estaba inconsciente? Debe haber una razón importante». Elena miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. «Tu padre me dio un ultimátum. Mi hermana Camila tiene una forma rara de leucemia. Su tratamiento es extremadamente costoso y solo es posible con el apoyo de tu familia. Gustavo amenazó con retirar la ayuda si no me casaba contigo». «¿Por qué yo? ¿Por qué no simplemente mantener el apoyo como un gesto hacia la prometida de su hijo fallecido? Su testamento especifica que la fortuna familiar solo puede pasar a un hijo casado. Con Sebastián muerto, tú eras la única opción». Ricardo cerró los ojos procesando la información. «Ese manipulador», murmuró. «¿Sabes por qué estaba en coma? Un accidente automovilístico, según la versión oficial». «Qué conveniente», dijo Ricardo con amargura. «Justo cuando estaba a punto de exponer los negocios corruptos de mi padre». Le contó a Elena que la noche de su accidente iba a reunirse con Carlos para finalizar su investigación. Sus frenos fallaron en una carretera de montaña. Demasiada coincidencia para ser un accidente, ¿no crees? A medida que Ricardo recuperaba fuerzas, su claridad mental también mejoraba. Recordaba cada vez más detalles de las lecturas y conversaciones de Elena durante su coma. «Tu voz fue como un ancla», le confesó durante una sesión de fisioterapia. A veces era lo único real en la oscuridad. Una tarde, mientras caminaban lentamente por el jardín del hospital, Ricardo hizo una propuesta. «Propongo que mantengamos este matrimonio temporalmente. Yo necesito tiempo para recuperarme y enfrentar a mi padre. Tú necesitas garantizar el tratamiento de tu hermana. Podemos ayudarnos mutuamente. Y después serás libre. Te prometo que aseguraré el tratamiento de Camila independientemente de lo que pase entre nosotros». Elena consideró la oferta. No era ideal, pero parecía la mejor opción bajo las circunstancias.
De acuerdo, pero con una condición. Quiero ayudarte a investigar a tu padre. Si lo que sospechas es cierto, no solo te hizo daño a ti, sino a muchas personas más. Ricardo sonrió por primera vez desde que despertó. Socios, entonces. Lo que ninguno de los dos admitió en ese momento era cómo esta extraña alianza estaba evolucionando en algo más complejo que un simple acuerdo. La admiración profesional que Ricardo había sentido años atrás se transformaba en respeto genuino por la fortaleza de Elena. Y ella, aunque inicialmente resentida por su situación, encontraba en Ricardo una integridad y valentía que nunca había visto en Sebastián. Cuando Gustavo anunció que Ricardo sería dado de alta en 2 semanas para continuar su recuperación en casa, ambos sabían que su verdadera batalla apenas comenzaba. La mansión Vega parecía más una prisión que un hogar para Elena. Desde que Ricardo había sido dado de alta, Gustavo insistía en mantenerlos bajo constante vigilancia, asignando personal que reportaba cada movimiento. «Es por la seguridad de Ricardo», explicaba Gustavo a las visitas. «Su recuperación requiere atención constante». La realidad era otra. Con Ricardo instalado en la habitación principal y Elena en una contigua, cualquier conversación privada resultaba casi imposible. Sin embargo, encontraron un sistema. Durante las sesiones de terapia física en el gimnasio de la mansión, cuando los asistentes se distraían, aprovechaban para intercambiar información. «Carlos me contactó», susurró Elena una tarde mientras ayudaba a Ricardo con sus ejercicios. «Tiene documentos sobre el proyecto Costa Dorada, el desarrollo donde desplazaron a pescadores de 3 generaciones», respondió Ricardo, haciendo una mueca de dolor al estirar su pierna lesionada. «Necesitamos esos archivos». Ganando la confianza de Gustavo, Elena obtuvo permiso para llevar a Ricardo a sus revisiones médicas sin escolta. Estas salidas se convirtieron en su oportunidad para reunirse con Carlos en el café del hospital. «Miren esto», dijo Carlos, deslizando discretamente una memoria USB. «Órdenes de pago a funcionarios, permisos ambientales falsificados y algo más interesante, el informe del accidente de Ricardo. El mecánico que inspeccionó tu auto murió 2 días después. Suicidio, según la policía. Gustavo está eliminando testigos», murmuró Ricardo. Durante estas semanas la relación entre Elena y Ricardo cambió sutilmente. La alianza por conveniencia se transformaba en una complicidad genuina. Una noche, mientras revisaban documentos en la habitación de Ricardo con la excusa de una película, Elena encontró algo. «Esta firma es de Sebastián», dijo sorprendida, mostrando una autorización para el desalojo forzado de una comunidad. Ricardo asintió con expresión sombría. «Sebastián siempre fue el hijo que mi padre quería. Despiadado en los negocios, sin cuestionamientos éticos. No puedo creerlo». Elena sintió que el Sebastián que conoció era un completo extraño. «Creí que solo estaba enfocado en ventas y marketing. Era la cara presentable del negocio sucio. Lo siento, Elena». Ella permaneció en silencio, procesando esta nueva realidad. Sin pensarlo, Ricardo tomó su mano con gentileza. «No todos los Vegas somos iguales». Ese contacto, simple pero cargado de comprensión, marcó un punto de inflexión. Mientras tanto, Camila visitó la mansión para conocer oficialmente a su cuñado. La joven, ahora con mejor color aunque aún débil por su tratamiento, observaba con curiosidad la interacción entre Elena y Ricardo. «Nunca me dijiste que era tan guapo», bromeó Camila cuando estuvieron a solas. «No empieces», respondió Elena, sonrojándose involuntariamente. «No soy ciega, hermana. La manera en que lo miras, esto ya no es solo un acuerdo, ¿verdad? Es complicado. Estamos unidos por circunstancias imposibles. Y sin embargo, hay algo real creciendo ahí», insistió Camila. «Lo veo en ambos». Elena no respondió, pero la observación de su hermana resonó profundamente. La investigación avanzaba. Carlos había conectado a Ricardo con un fiscal anticorrupción dispuesto a revisar el caso. Necesitaban más pruebas concretas, especialmente sobre el accidente de Ricardo y la posible implicación de Gustavo. «Hay alguien que podría ayudarnos», sugirió Ricardo una tarde. «Mi madre, Beatriz. Se fue cuando yo tenía 15 años, después de descubrir las prácticas corruptas de mi padre.
Ha estado viviendo en España desde entonces. ¿Crees que tenga información? Ella fue quien primero me advirtió sobre los negocios de mi padre. Le costó perder a sus hijos ya que Sebastián decidió quedarse con Gustavo. Contactar a Beatriz sin alertar a Gustavo requirió planificación cuidadosa. Finalmente, durante una cita médica programada, Ricardo y Elena escaparon de la vigilancia para hacer una llamada internacional desde un teléfono seguro proporcionado por Carlos. La conversación con Beatriz fue emotiva. Prometió enviar documentos que había guardado como seguro contra Gustavo y anunció que tomaría el primer vuelo a México. Esa noche, por primera vez desde que comenzó su extraño matrimonio, Elena y Ricardo compartieron una cena íntima en el balcón de la habitación. Era el cumpleaños de Ricardo, una ocasión que Gustavo había aprovechado para organizar una fiesta de negocios a la que, afortunadamente, no podían asistir debido a las indicaciones médicas. «Nunca me gustaron las fiestas», confesó Ricardo sirviendo vino. «Prefiero esto». «¿Una cena con tu esposa por contrato?», bromeó Elena. «Una cena con la única persona que me ha visto realmente, más allá del apellido Vega». El ambiente cambió. La luz de las velas iluminaba suavemente sus rostros, mientras compartían historias de sus vidas antes de conocerse. Los proyectos apasionados de Elena, los viajes de Ricardo buscando inspiración para su fundación. «Es curioso», dijo Elena. «Llevamos meses casados y apenas estamos conociéndonos. Prefiero este orden que el que tuvo mi hermano contigo». «¿A qué te refieres?» «Sebastián te conocía pero nunca te entendió. Yo estoy aprendiendo a conocerte y ya te entiendo». Sus miradas se encontraron con una intensidad nueva. El espacio entre ellos disminuyó lentamente hasta que sus labios se encontraron en un beso tentativo, luego más seguro. Esa noche, lo que comenzó como un matrimonio de conveniencia se transformó en algo auténtico, vulnerable y completamente inesperado para ambos. A la mañana siguiente, mientras Ricardo dormía, Elena encontró a Gustavo esperándola en el pasillo. «Veo que tomas en serio tu papel de esposa», dijo con una sonrisa fría. «Bien. Eso facilitará nuestros planes». «¿Qué planes?» «Ricardo recuperará pronto el control de su parte de la empresa. Necesito que lo convenzas de reincorporarse completamente a los negocios familiares y abandonar sus proyectos idealistas». «No voy a manipularlo», respondió Elena con firmeza. «Ya lo hiciste una vez al casarte con él por dinero», respondió Gustavo. «¿Qué diferencia hay ahora? A menos que realmente hayas desarrollado sentimientos por mi hijo». La sonrisa de Gustavo se amplió al ver la reacción de Elena. «Interesante giro, pero recuerda nuestro acuerdo original. El tratamiento de tu hermana depende de tu cooperación». Mientras Gustavo se alejaba, Elena se dio cuenta con horror de que su relación con Ricardo, ahora genuina, se había convertido en una nueva arma para Gustavo. Lo que ninguno sabía era que Carlos había descubierto información que conectaba directamente a Gustavo, no solo con el accidente de Ricardo, sino también con el de Sebastián. La verdad era más oscura de lo que cualquiera había imaginado. La llegada de Beatriz Mendoza a México sacudió la aparente calma de la mansión Vega. Cuando la elegante mujer de 60 años cruzó el umbral, el rostro de Gustavo palideció visiblemente. «¿Qué haces en mi casa?», exigió Gustavo. «Vine a ver a mi hijo», respondió ella con firmeza. «Después de que casi lo matas, creo que tengo derecho». Ricardo, apoyado en un bastón, avanzó para abrazar a su madre, mientras Elena observaba el reencuentro con emoción contenida. «Esto es un asunto familiar», dijo Gustavo mirando a Elena. «¿Podrías darnos privacidad?» «Elena es mi esposa», intervino Ricardo. «Se queda». La tensión era palpable durante la cena. Beatriz había traído consigo una carpeta que mantenía cerca en todo momento, para frustración visible de Gustavo. «¿Cuánto quieres por esos documentos?», preguntó finalmente Gustavo cuando los sirvientes se retiraron. «No están a la venta», respondió Beatriz. «Son mi seguro de vida y ahora el de Ricardo y Elena». Esa noche, en la seguridad del dormitorio, Beatriz compartió el contenido de la carpeta. Correos electrónicos encriptados entre Gustavo y el mecánico que había manipulado los frenos del auto de Ricardo, transferencias bancarias y algo inesperado.
Mensajes de Sebastián descubriendo la verdad días antes de su propio accidente. Sebastián encontró estos documentos en la caja fuerte de Gustavo, explicó Beatriz. Me contactó, confundido y horrorizado. Planeaba confrontar a su padre la noche que murió. ¿Estás diciendo que Gustavo también provocó el accidente de Sebastián?, preguntó Elena, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Los mensajes de Sebastián sugieren que sospechaba exactamente eso. Dijo que iba a grabar la confrontación como evidencia. Ricardo golpeó la pared con frustración. Siempre pensé que Sebastián era el cómplice perfecto de mi padre. Nunca imaginé que también se convertiría en su víctima. La mañana siguiente, Gustavo convocó a Elena a su despacho. Su expresión era calculadora mientras le ofrecía un sobre. $1 millón, efectivo, cuentas offshore, todo lo que necesitas para garantizar el tratamiento de tu hermana por el resto de su vida. ¿A cambio de qué?, preguntó Elena, aunque ya conocía la respuesta. Deja a Ricardo, firma un acuerdo de confidencialidad, desaparece de nuestras vidas. Elena mantuvo su rostro inexpresivo. ¿Por qué ahora? Mi hijo está emocionalmente comprometido contigo. Eso lo hace vulnerable e impredecible. Ricardo con las ideas claras ya era peligroso. Ricardo enamorado es un riesgo inaceptable. Elena tomó el sobre, considerándolo. ¿Qué pasará con él si acepto? Será declarado mentalmente incompetente debido a secuelas neurológicas del coma. Yo administraré sus bienes. Es lo mejor para todos. Necesito tiempo para pensarlo. Tienes hasta mañana, advirtió Gustavo. Después, retiro mi oferta y el tratamiento de Camila. Elena corrió a contarle todo a Ricardo y Beatriz. Los tres, junto con Carlos, sabían que el tiempo se agotaba. Decidieron que esa noche filtrarían todos los documentos al fiscal anticorrupción. Mientras preparaban los archivos, Elena sintió un mareo repentino. Era el tercero en una semana. Deberías ver a un médico, sugirió Ricardo preocupado. Estoy bien, solo estrés, respondió ella, aunque una sospecha crecía en su mente. Esa tarde, mientras Ricardo y Beatriz organizaban los documentos finales, Elena visitó una farmacia. La prueba de embarazo dio positivo. Estaba esperando un hijo de Ricardo. Aturdida, regresó a la mansión para encontrar a Ricardo solo en la biblioteca. ¿Dónde están todos?, preguntó. Carlos y mi madre fueron a encontrarse con el fiscal. Es más seguro que no estemos todos juntos si Gustavo sospecha algo. Elena se sentó junto a él, temblando ligeramente. Tengo que decirte algo. ¿Aceptaste el dinero de mi padre?, preguntó Ricardo con expresión seria. No, estoy embarazada. Vamos a tener un hijo. El rostro de Ricardo pasó de la sorpresa a una alegría contenida. ¿Estás segura? Elena asintió. Ricardo tomó sus manos. Esto cambia todo. Ya no solo luchamos por nosotros o por justicia, ahora hay alguien más que proteger. Tengo miedo, Ricardo. Tu padre es capaz de cualquier cosa. No le daremos tiempo para actuar. Esa noche, mientras cenaban en tensa calma con Gustavo, el teléfono sonó. Era Carlos. Está hecho. El fiscal tiene todo. La policía va en camino a la mansión para arrestar a Gustavo. Salgan de ahí ahora. Ricardo miró a su padre, quien leía la situación en el cambio de sus expresiones. ¿Qué has hecho?, no preguntó Gustavo poniéndose de pie. Lo que debía hacer hace años, respondió Ricardo. Justicia, padre. Por mí, por Sebastián y por todas las familias que destruiste. El sonido de sirena se acercaba. Gustavo, en un movimiento desesperado, intentó alcanzar un arma escondida en un cajón, pero Elena fue más rápida. Empujó a Ricardo fuera de la línea de tiro justo cuando Gustavo disparaba. La bala rozó el hombro de Elena. Ricardo se lanzó contra su padre, forcejeando hasta desarmarlo mientras la policía irrumpía en la mansión. Gustavo Vega queda arrestado por intento de homicidio, conspiración, fraude corporativo, enumeró un oficial mientras esposaba al magnate. Mientras los paramédicos atendían la herida superficial de Elena, Gustavo miró a su hijo por última vez. Todo lo que hice fue por el imperio que construí para ustedes. Lo único que construiste fue miseria, respondió Ricardo, y la destruiste con tus propias manos. 3 meses después, el juicio contra Gustavo Vega captaba titulares nacionales.
Las pruebas eran abrumadoras, desde la manipulación de los frenos en el auto de Ricardo hasta las órdenes indirectas que llevaron al accidente de Sebastián, pasando por años de fraude corporativo y desplazamiento forzado de comunidades enteras. En una sala pequeña del hospital, Elena esperaba los resultados de su ultrasonido mientras Ricardo sostenía su mano. La doctora Barrera, ahora su médica obstétrica, sonreía mientras movía el transductor. «Todo se ve perfectamente», anunció. «Tu embarazo progresa normalmente». «¿Podemos saber el sexo?», preguntó Ricardo. «Es una niña», confirmó la doctora. Mientras salían del hospital, se detuvieron en la cafetería donde tantas veces habían conspirado con Carlos. «¿En qué piensas?», preguntó Ricardo notando el silencio de Elena. «En lo extraño que ha sido todo. Hace un año estaba comprometida con tu hermano. Luego me casé contigo mientras estabas en coma para salvar a mi hermana. Ahora estamos esperando una hija y tu padre está en prisión. La vida nunca sigue el plan que imaginamos», reflexionó Ricardo. «Pero a veces el camino inesperado lleva a donde realmente debíamos estar». Elena tomó su mano. «Nuestro matrimonio comenzó como un contrato, pero ahora es real», completó Ricardo. «Más real que cualquier cosa que haya conocido». Con el dinero recuperado de las cuentas secretas de Gustavo, Ricardo había establecido un fideicomiso para garantizar permanentemente el tratamiento de Camila, cuya leucemia finalmente mostraba signos de remisión. La Fundación Nuevos Horizontes ahora trabajaba en la restitución de tierras y viviendas dignas para las comunidades afectadas por los proyectos Vega, con Elena dirigiendo el departamento de diseño arquitectónico. Mientras caminaban bajo el sol invernal, Ricardo se detuvo y miró a Elena. «Cuando desperté en esa cama de hospital y te vi, no entendía por qué estabas allí. Ahora no puedo imaginar mi vida sin ti». «¿Sabes qué es lo más irónico?», sonrió Elena. «Tu padre nos unió pensando que era su jugada maestra. Nunca imaginó que terminaría perdiendo todo precisamente por ese matrimonio forzado. Algunos dirían que es justicia poética». Elena acarició su vientre ligeramente abultado, pensando en la niña que crecía dentro de ella. Una nueva Vega que nacería en un mundo muy diferente al que habían conocido sus predecesores. «¿Crees que hacemos lo correcto?», preguntó. Trayendo una hija a este enredo familiar, Ricardo puso su mano sobre la de ella. «Nuestra hija conocerá la verdad cuando sea el momento. Sobre su abuelo, sobre cómo nos conocimos, sobre todo. Pero también sabrá que de las circunstancias más oscuras puede nacer algo hermoso y verdadero». Mientras se alejaban, Elena miró hacia el hospital donde todo había comenzado, el lugar donde firmó aquel documento matrimonial junto a un hombre inconsciente, sin imaginar que ese acto desesperado la llevaría no solo a la justicia, sino también al amor verdadero. 5 años habían pasado desde aquel día en el hospital cuando Elena firmó el acta matrimonial junto a un Ricardo inconsciente. La vida había seguido su curso, transformando lo que comenzó como una pesadilla en algo que ninguno de los dos hubiera podido imaginar. El jardín de la casa Vega Valverde estaba decorado con globos de colores y una mesa llena de pastelillos. Sofía, de 4 años, corría persiguiendo mariposas mientras sus padres preparaban los últimos detalles para su fiesta de cumpleaños. «¡Tía Camila llegó!», gritó la pequeña, corriendo hacia la entrada. Camila, ahora completamente recuperada y con el cabello nuevamente largo y saludable, entró cargando un regalo enorme. «¡Feliz cumpleaños, princesa!», dijo, abrazando a su sobrina. Elena observaba la escena con una sonrisa. Los médicos habían declarado a Camila oficialmente libre de cáncer hacía 2 años. Un milagro que coincidió con la condena definitiva de Gustavo Vega a 20 años de prisión. «Cada día se parece más a ti», comentó Camila, acercándose a su hermana. «Tiene tu mirada determinada. Y la terquedad de Ricardo», añadió Elena con una sonrisa. La fiesta transcurrió con la alegría típica de una celebración infantil. Entre los invitados estaban la doctora Herrera, ahora buena amiga de la familia, Carlos Delgado y su esposa, y varios niños del vecindario. Beatriz, quien ahora vivía en un departamento cercano, ayudaba a servir el pastel. Cuando la tarde comenzaba a caer, Ricardo encontró a Elena sentada en un banco bajo el árbol de jacaranda
que habían plantado cuando se mudaron a esta casa. ¿Todo bien?, preguntó, sentándose a su lado. Perfecto, respondió ella, recostándose en su hombro. Solo pensaba en todo lo que ha pasado. A veces parece un sueño. Ricardo tomó su mano, acariciando el anillo que años atrás había puesto en su dedo durante aquella extraña ceremonia en el hospital. ¿Sabes qué día es hoy, además del cumpleaños de Sofía? Elena sonrió. Claro que sí. Hoy hace 5 años firmé aquel papel que me convirtió en tu esposa, mientras tú estabas en coma. El matrimonio más extraño de la historia, bromeó Ricardo, y el más inesperado. La Fundación Nuevos Horizontes se había convertido en un modelo de desarrollo comunitario sustentable. Las comunidades que una vez fueron desplazadas por los proyectos Vega, ahora tenían hogares dignos diseñados por el equipo de arquitectos liderado por Elena. El Imperio Vega había sido reestructurado completamente, alejándose de las prácticas corruptas que lo caracterizaron durante décadas. Sofía corrió hacia ellos con la cara manchada de pastel. «Papi, mami, la abuela Beatriz dice que es hora de abrir los regalos». Ricardo alzó a su hija en brazos. «¿Sabes que eres nuestro mejor regalo?». La niña rió. «Eso siempre lo dices, porque siempre es verdad», respondió Elena, acariciando el cabello de su hija. Mientras caminaban de regreso a la fiesta, Carlos se acercó con un sobre. «Acaba de llegar esto. Pensé que querrías verlo inmediatamente». Era una notificación oficial. Después de años de batalla legal, el último de los recursos de Gustavo había sido denegado. Su sentencia quedaba firme y definitiva. «Se acabó», dijo Ricardo con una mezcla de alivio y tristeza. «Finalmente». «¿Alguna vez le contaremos toda la verdad a Sofía?», preguntó Elena cuando estuvieron solos nuevamente. «Cuando sea mayor, tiene derecho a conocer su historia familiar, con todas sus sombras y luces». La noche había caído cuando los últimos invitados se marcharon. Sofía dormía agotada tras la excitación de su día especial. En la tranquilidad de la terraza, bajo un cielo estrellado, Ricardo sirvió 2 copas de vino. «Por nostros», brindó chocando suavemente su copa con la de Elena, «por el matrimonio que comenzó con una firma forzada y se convirtió en lo mejor que me ha pasado en la vida». Elena sonrió. «Por las segundas oportunidades». 5 años atrás, en una habitación de hospital, Elena había firmado un documento por miedo y desesperación. Ahora, bajo el mismo cielo pero con el corazón transformado, sabía que aquella firma forzada había sido, irónicamente, el principio de su verdadera libertad. «Te amo, Ricardo Vega», dijo simplemente. «Y yo a ti, Elena Valverde, mi esposa por contrato, mi compañera por elección». Las estrellas brillaban sobre la casa mientras la familia dormía, protegida ya no por el poder del dinero o el miedo, sino por algo mucho más fuerte, la verdad que habían luchado por descubrir y el amor que había nacido de las circunstancias más improbables. 5 años no habían borrado las cicatrices del pasado, pero habían construido un presente donde la justicia finalmente había prevalecido.